En el extremo más salvaje del hemisferio sur, sobre la vastedad de los océanos Índico y Pacífico, se esconde una isla colosal que desafía las leyes de la evolución. Un territorio que parece haber sido moldeado por los caprichos de la naturaleza, donde las especies más extrañas y letales conviven con la cultura más antigua de la humanidad, en el interior de uno de los paisajes más extremos y hermosos del planeta. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, viajaremos por Australia, la isla más enorme del planeta que nació como prisión. Un continente tan alejado del resto del mundo que contiene el mayor número de animales mortales de la Tierra, así como la mayor barrera de coral que puede ser vista desde el espacio o el tren más largo del planeta. Un vasto territorio con lagos que cambian de color, ciudades subterráneas o tribus milenarias que se saludan tocando los genitales o toman amantes de otros clanes como parte de acuerdos espirituales. Una tierra milenaria donde las paredes de antiguas cuevas nos narran las primeras leyendas sobre los dioses, el universo y la creación. Relatos grabados y pintados por manos humanas hace decenas de miles de años, transformando la roca en el primer libro de la historia humana. Una región tan descomunal que en sus entrañas cabrían 4 países como México, pero que oculta un misterio tan oscuro como trágico. Uno de los episodios más estremecedores de la historia de la humanidad. Un drama que marcó para siempre su destino y explica por qué más del 95% de su superficie permanece vacía y desolada. Prepárate para conocer a los animales más venenosos y letales del planeta, mientras descubres los primeros dibujos e historias en que los seres humanos daban forma a los dioses y al universo. Presta atención y no te pierdas este vídeo. En breve, vas a viajar con nosotros por el que probablemente sea el continente más extraordinario y remoto del planeta. Empezamos. En el extremo sur del planeta, rodeada por las aguas del vasto Océano Pacífico y el Océano Índico, se encuentra Australia, una gigantesca isla que muchos consideran el paraíso en la Tierra. Este continente único y fascinante, con su naturaleza imponente y su aislamiento geográfico, ha sido durante siglos un misterio inalterado y escondido en el mapa del mundo. Con una extensión de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, Australia es el 6º continente más grande del mundo, un territorio que sigue deslumbrando a los viajeros con su naturaleza única, su biodiversidad extraordinaria y sus misterios ancestrales. Enorme, pero en más de un 95% deshabitado, debido a un oscuro pasado que pronto vas a conocer. Lo que muchos desconocen es que, en sus primeros estudios geográficos, Australia no fue considerada un continente. Inicialmente, muchos geógrafos la veían simplemente como una isla extensa, una de las más grandes del planeta, eso sí, pero sin la categoría de continente. Sin embargo, con el tiempo, y tras un mayor análisis de su vasto tamaño, su singularidad geográfica y su completo aislamiento del resto del mundo, se llegó a la conclusión de que Australia reunía las características necesarias para ser considerada un continente. El nombre Australia proviene del latín Terra Australis, que significa Tierra del Sur. El término se popularizó a principios del siglo XIX, cuando exploradores europeos comenzaron a trazar mapas de esta región, que consideraban deshabitada. En sus vastos paisajes y tierras aisladas se encuentra la primera cultura y civilización conocida de la historia humana. Los aborígenes australianos, quienes han habitado el continente durante más de 40.000 años, son considerados como la comunidad más antigua del planeta. Su rica tradición cultural y su profunda conexión con la Tierra son testimonio de una civilización que ha perdurado a lo largo de milenios, siendo capaces de leer el paisaje como si fuera un libro, o de mantener tradiciones tan sorprendentes como la de algunas tribus que aún hoy, en pleno siglo XXI, se saludan agarrándose de los genitales. Aunque la población aborigen ha disminuido considerablemente desde la llegada de los colonos europeos, muchos aún viven en las regiones más remotas, preservando su cultura ancestral, sus lenguas y sus prácticas espirituales. A lo largo del vídeo conoceremos con más detalle algunas de estas tribus y sus curiosos y algunas veces controvertidos rituales, pero antes de eso es necesario conocer el lugar en el que viven y buena parte de su historia. Esta isla es tan antigua que alberga algunas de las cuevas más antiguas de todo el planeta. Entre ellas,
destacan las famosas cuevas de Nawarla Government, situadas en el norte de Australia, un santuario que conserva restos arqueológicos y pinturas rupestres que atestiguan la presencia de los aborígenes desde hace decenas de miles de años. Junto a ellas, en la región de Jinmium, también en el territorio del norte, se han hallado evidencias de ocupación humana que podrían datar de hace más de 60.000 años. Estas cuevas, que han sido utilizadas como refugio y lugar de rituales, contienen arte rupestre de hace más de 20.000 años, lo que las convierte en testimonio de la conexión profunda que los aborígenes han tenido siempre con la Tierra. Además de sus estructuras y arte, estas cuevas también albergan secretos de una cultura que ha perdurado a lo largo de milenios. Los aborígenes no solo habitaron estas tierras, sino que desarrollaron una cosmovisión única y una forma de vida que giraba en torno al respeto y la comprensión del entorno natural. A lo largo de miles de años, estos pueblos perfeccionaron técnicas de caza, recolección y supervivencia adaptadas al clima y la geografía extrema de este vasto continente, además de transmitir sus historias y conocimientos a través de la tradición oral. Las leyendas aborígenes, especialmente el Dream Time o tiempo del sueño, son esenciales para comprender las ideas sobre el mundo y el universo de las tribus australianas. Este conjunto de historias ancestrales, que se han descubierto en las pinturas rupestres en estos sistemas de cuevas, narran la creación del mundo y la formación de las leyes naturales que rigen la vida en la Tierra. Según la antigua tradición aborigen, todo comenzó en el tiempo del sueño, o Dream Time, una época sagrada en la que el mundo tal y como lo conocemos aún no existía. En aquel entonces, el paisaje era solo un lienzo vacío, sin montañas, ríos ni vida. Fue entonces cuando los espíritus ancestrales despertaron y mientras vagaban por la nada, comenzaron a modelar cada rincón del territorio. Con cada paso que daban, formaban cordilleras, lagos y desiertos. Allí donde descansaban, nacían los bosques, y con cada palabra que pronunciaban, creaban nuevas especies de animales y plantas. Fue en ese proceso que surgieron los seres humanos, concebidos no como dominadores de la Tierra, sino como una parte esencial de ella, unidos a todos los seres vivos por un delicado equilibrio espiritual. Es por todo esto que para los aborígenes cada piedra, cada árbol, cada río y cada criatura es el reflejo vivo de ese tiempo sagrado. Las huellas de los espíritus creadores aún permanecen en el paisaje y cada generación hereda la responsabilidad de respetar y preservar ese equilibrio, pues romperlo significa desafiar el orden natural que sostiene la vida misma. Seguramente el lugar que mejor refleja esta leyenda aborigen es Uluru, un gigantesco monolito de piedra rojiza que es mucho más que una postal icónica del corazón de Australia por lo que supone para ellos. Para los pueblos aborígenes, Anangu es, sin duda, el lugar más sagrado de todo el continente. Ellos lo llaman el ombligo del mundo porque, según sus creencias, Uluru es el punto donde comenzó la creación, el epicentro espiritual desde donde sus ancestros moldearon la tierra, los animales y las personas durante el tiempo del sueño. Cada grieta, cada cueva y cada relieve de la roca encierra para ellos una historia ancestral, transmitida oralmente de generación en generación, que explica el origen del mundo y enseña valores sobre la convivencia, el respeto y el equilibrio con la naturaleza. Subir a la cima, aunque tentador para muchos viajeros, es considerado una ofensa para la cultura Anangu, que pide respeto por este lugar sagrado. Por eso, la mejor manera de disfrutar Uluru es caminar a su alrededor, observar sus formas y dejarse envolver por las leyendas que aún hoy siguen vivas en este remoto lugar de la Tierra. Al igual que las leyendas del Dreamtime describen un mundo modelado por seres ancestrales, el propio continente australiano tiene tras de sí una historia geológica que parece sacada de un relato mítico. Además de estas cuevas, las cuevas de Jenolan no solo son uno de los paisajes subterráneos más impresionantes de Australia, sino que también tienen el honor de ser consideradas las cuevas abiertas más antiguas del planeta. Los geólogos estiman que su formación comenzó hace unos 340 millones de años, durante una época en la que el territorio que hoy conocemos como Australia estaba cubierto por un mar poco profundo. Las aguas ricas en minerales, combinadas con el lento y constante desgaste de la piedra caliza,
moldearon durante millones de años este laberinto subterráneo de túneles, galerías y cámaras que hoy podemos recorrer. Una de las razones por las que las cuevas de Jenolan son tan especiales es que en su interior todavía se conservan restos fósiles de criaturas marinas que vivieron en la era silúrica, una prueba viviente de cómo era la vida en la Tierra cuando los primeros organismos complejos empezaban a habitar los océanos. Pensando en tiempos tan remotos, es importante entender que hace cientos de millones de años, Australia formaba parte del gigantesco supercontinente Gondwana, junto a África, la Antártida, América del Sur y la India. Sin embargo, tras su separación, este inmenso pedazo de tierra quedó aislado del resto del mundo. Esa distancia geográfica actuó como un laboratorio natural, permitiendo que la vida evolucionara de forma única, dando lugar a especies que no se encuentran en ningún otro rincón del planeta, considerados como los seres vivos más extraños y fascinantes de la Tierra. Canguros, ornitorrincos, equidnas y koalas son solo algunos de los extraños supervivientes de esa historia milenaria, criaturas que parecen salidas de otro mundo y que solo en Australia han logrado prosperar. Pero además de eso, Australia es mundialmente famosa por albergar el mayor número de animales venenosos y letales del planeta, como la serpiente taipán, considerada la más venenosa del mundo, la araña de embudo australiana, el pulpo de anillos azules o la medusa caja, cuyos tentáculos contienen toxinas que pueden matar a un ser humano en minutos. La evolución de estos animales, adaptados a las duras condiciones del continente, se debe a factores ambientales como la escasez de recursos, lo que llevó a estas especies a desarrollar mecanismos de defensa extremadamente potentes para mantenerse con vida. La medusa caja, también conocida como avispa de mar, es considerada el animal más venenoso del mundo. Sus tentáculos contienen toxinas tan poderosas que una sola picadura puede causar la muerte en solo unos minutos. El veneno afecta el sistema cardiovascular y nervioso de la víctima, causando parálisis, dolor extremo, y si no se trata rápidamente, puede provocar una parada cardíaca fatal. Esta medusa habita principalmente en las aguas costeras del norte de Australia, especialmente durante los meses cálidos de octubre a mayo, y su picadura es responsable de numerosas muertes en la región. Por todo ello, si viajas a Australia, las autoridades locales instalan redes de seguridad en algunas áreas de baño y proporcionan trajes de protección conocidos como Stinger Suits, especialmente en lugares de alto riesgo. En muchas playas de Australia se prohíbe nadar en ciertas temporadas o en zonas donde se sabe que la avispa de mar está presente, por lo que si viajas a este país y ves señales de alerta con dibujos de medusas, mejor no metas un pie en el agua. Animales venenosos pero no tan letales como el propio ser humano, la especie que está detrás de la más oscura y triste historia de esta enorme isla, y los motivos por los que este enorme continente tiene una característica única en el planeta. Australia es la sexta masa continental más grande del mundo, una región tan inmensa que en su interior cabrían 2 países como la India o 4 como México, pero sin embargo, el 95% de su vasto territorio permanece completamente vacío, inhabitado, totalmente desolado. Si observas un mapa, te darás cuenta de que los australianos no viven esparcidos por su enorme país. Por el contrario, la gran mayoría, más del 90%, está concentrada en apenas un minúsculo 0,22% del territorio, reducida a unas pocas ciudades costeras como Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth o Adelaida. Y cuanto más te alejas de ellas, menos posibilidades de supervivencia tienes, así como de encontrar seres humanos. Pero, ¿qué ocurrió realmente para que una tierra tan inmensa permaneciera tan vacía? La respuesta no solo es geográfica, sino también profundamente oscura y dolorosa. Antes de la llegada de los británicos, Australia era el hogar de los aborígenes, pueblos milenarios que vivían en armonía con la naturaleza, cazando, recolectando y considerando la tierra como parte de su alma, dibujando sus historias y leyendas en los húmedos muros de algunas cuevas. Pero en 1788, todo cambió. En ese año los británicos no solo desembarcaron en Botany Bay, sino que declararon la tierra australiana como Terra Nullius, o Tierra de Nadie, ignorando por completo la existencia de sus habitantes originarios. A partir de ese momento,
comenzó una de las historias más trágicas y silenciadas del mundo: la exterminación de los aborígenes australianos. Lo más irónico de todo es que la colonización de Australia no nació de un plan de expansión glorioso, sino de una idea mucho más oscura: convertir la isla en una gigantesca prisión a cielo abierto. Tras perder las colonias americanas, Gran Bretaña se encontró con un grave problema de hacinamiento en sus cárceles. La solución fue tan simple como brutal: enviar a los presos más peligrosos y también a simples ladrones o deudores al otro lado del mundo, confinados en lo que sería una nueva colonia penal. Así, en 1788, llegó la primera flota a las costas de Nueva Gales del Sur, cargada no de exploradores, sino de convictos encadenados y soldados. El objetivo de la corona británica era claro: crear una gigantesca prisión a cielo abierto, un lugar donde los prisioneros más peligrosos de Inglaterra pudieran ser enviados a pasar el resto de sus días. En este proceso, lo que parecía ser una solución para el hacinamiento en las cárceles británicas, pronto se convertiría en el principio de una tragedia para los pueblos aborígenes. A medida que el asentamiento creció, la colonización avanzó de manera imparable, expandiéndose a costa de las tierras, la cultura y las vidas de los aborígenes. Las primeras confrontaciones fueron violentas, pero no solo lucharon contra los invasores. También tuvieron que enfrentar la propagación de enfermedades mortales como la viruela, el sarampión y la tos ferina, contra las que no tenían defensas. En pocos años, vastas poblaciones nativas fueron aniquiladas. Pero la violencia no solo fue física. Los colonos impusieron trabajos forzados a los aborígenes, les arrebataron sus tierras y obligaron a las mujeres a realizar trabajos extremos en condiciones inhumanas. En el norte, algunas de las mujeres eran forzadas a bucear en busca de perlas sin ropa alguna, exponiéndose a las traicioneras aguas y a un sufrimiento indescriptible. Cuando los aborígenes intentaron resistir, estallaron guerras que se prolongaron durante más de un siglo. El resultado fue devastador. De una población de cientos de miles, apenas sobrevivieron unos pocos miles de ellos en el año 1900. Y aún no terminaba su tragedia. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los británicos enviaron a los pocos hombres que quedaban a morir en las batallas de Europa, con lo que la población indígena fue reducida casi al borde de la extinción. Todo esto, unido a las extremas condiciones geográficas y climáticas del interior, dio como resultado la realidad que aún hoy perdura. Un país gigantesco, dominado por ciudades costeras, rodeadas por un vacío que parece ocultar los fantasmas del pasado. Lo que comenzó como un gigantesco presidio, terminó transformándose, siglos después, en una nación moderna, pero los cimientos sobre los que se levantó este país siguen marcados por las sombras de su origen y por las cicatrices que dejó en los pueblos originarios. La lucha por la supervivencia, la resistencia de los aborígenes y su legado sigue presente en Australia, recordando una historia que, aunque distante en el tiempo, sigue marcando el presente del que probablemente sea uno de los países más bellos y fascinantes del planeta. Dejando a un lado el trágico pasado, si viajas a este paraíso no puedas perderte una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo, la Gran Barrera de Coral Australiana, un sistema de arrecifes coralinos que se extiende por más de 2.300 kilómetros frente a la costa noreste del país. La Gran Barrera de Coral, una estructura tan vasta que puede verse desde el espacio, es uno de los paraísos del submarinismo y uno de los destinos más visitados en Australia. Este inmenso ecosistema marino, ubicado frente a la costa noreste del país, alberga una increíble biodiversidad que atrae a miles de buzos y aventureros cada año. Sus aguas cristalinas esconden más de 2.900 arrecifes individuales, 900 islas y una asombrosa variedad de vida marina, desde coloridos corales hasta peces tropicales de todos los colores, tortugas marinas, delfines y todo tipo de tiburones. Al sumergirse en sus profundidades, se pueden admirar formaciones de corales que parecen jardines flotantes y nadar entre bancos de peces que cubren el horizonte, creando un espectáculo visual que quita el aliento. Pero, aunque es un paraíso para los amantes de la naturaleza, es importante recordar que el océano de la Gran Barrera de Coral no está exento de peligros. Entre sus aguas
Habitan especies venenosas como la temida medusa caja, además de una variedad de peces y serpientes marinas letales. Otra curiosidad única en Australia es que, de acuerdo con algunas estimaciones, hay más del doble de canguros que de personas. Este fenómeno está relacionado con la abundancia de hábitats ideales para estos marsupiales y la baja densidad de población humana. Los canguros son conocidos por su habilidad para saltar grandes distancias, pero también por una curiosidad peculiar. Pueden dar puñetazos con sus patas traseras, algo que utilizan tanto en defensa como en competencia con otros canguros durante la temporada de apareamiento. Por lo que hay que prestar atención antes de acercarse a estos bonitos animales. Uno de los fenómenos naturales más extraordinarios en Australia es la lluvia de peces. Este extraño fenómeno ocurre en algunos rincones de la región tropical del país, en particular en los alrededores de la ciudad de Ingham, en el estado de Queensland. En esta región, durante las tormentas tropicales, miles de peces son arrastrados por el viento y la lluvia, cayendo del cielo como si fueran gotas de agua. Este fenómeno ha desconcertado a los científicos durante años, pero se cree que está relacionado con la actividad de los tornados y los vientos fuertes que pueden levantar a los peces de los ríos y lagos cercanos. Otra de las maravillas naturales más extrañas y fascinantes de este país es un lago que cambia de color conocido como el lago Hillier, un lago salado ubicado en la isla Middle, en Australia Occidental. Lo que hace a este lago tan especial es su color, un vibrante tono rosa. Los científicos creen que este color se debe a la presencia de microalgas que producen pigmentos rojos, aunque el fenómeno aún sigue siendo un misterio. El lago es uno de los pocos en el mundo con este fenómeno y es un lugar que atrae a miles de visitantes cada año, deseosos de ver su peculiar tono rosado. A pesar de todos los fenómenos extraordinarios que la convierten en un lugar único, uno de los aspectos más sorprendentes de Australia es su bajísima densidad de población. Con una extensión de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, Australia alberga solo 25 millones de personas, lo que resulta en una densidad extremadamente baja. Buena parte de esta realidad se debe al trágico pasado de esta isla continente, pero el resto se debe a su extrema y salvaje geografía. Esta cifra resulta aún más intrigante cuando se observa la vastísima extensión de tierras deshabitadas en el interior del continente, donde el Outback, o desierto australiano, es posiblemente el motivo de que se mantenga desolado. El Outback australiano es uno de los paisajes más antiguos de la Tierra, conteniendo formaciones rocosas que datan de hace más de 500 millones de años. En estas remotas regiones del interior, la vida humana es prácticamente inexistente, ya que el terreno es árido, inhóspito y extremadamente difícil de habitar. La escasa presencia humana en estas áreas ha llevado a muchos a preguntarse sobre los misterios que ocultan estos desolados paisajes. La historia de Australia, combinada con el desolado y extenso interior del Outback, contribuye a la atmósfera misteriosa y única de Australia, un continente donde la naturaleza salvaje, los fenómenos extraños y las historias ancestrales se entrelazan como en ningún otro lugar. Volviendo a los orígenes, es bueno conocer con más detalle a su pueblo indígena por excelencia, los aborígenes australianos. El término aborigen se refiere a los pueblos indígenas originales de una determinada región o país. En el contexto de Australia, aborigen se utiliza para describir a los pueblos indígenas que han vivido en el continente australiano y en las islas adyacentes durante miles de años antes de la llegada de los colonizadores europeos. Esta tribu tiene una rica cultura con más de 65.000 años de antigüedad. Uno de los rasgos que los hace únicos es su profunda conexión espiritual y cultural con la tierra, conocida como la Tierra Madre o Pachamama. Para los aborígenes australianos, la tierra no es simplemente un recurso, sino un ser vivo con el que tienen una relación de reciprocidad y respeto. Esto se refleja en su arte, sus historias y sus prácticas ceremoniales, que a menudo están entrelazadas con la tierra y su significado espiritual. Desgraciadamente, la llegada de la modernidad, de los europeos y de los cambios sociales han tenido un impacto muy negativo en las comunidades aborígenes y han debido enfrentar desafíos extremos en su camino hacia la adaptación a este mundo cada vez más globalizado.
Debido a realidades como estas, la festividad más importante en el país, conocida como el Día de Australia, que sucede el día 26 de enero de cada año como conmemoración de la llegada de la primera flota británica a la bahía de Sydney en el año 1788, es conocida por los aborígenes australianos como el Día de la Invasión o el Día de la Supervivencia, marcando el inicio de un período de despojo de tierras y discriminación hacia los pueblos indígenas, y reflejando la compleja historia y las tensiones culturales en Australia. Esta desconfianza y tragedia tiene mucho que ver en que algunas tribus australianas hayan preservado tradiciones milenarias, muchas de las cuales resultan sorprendentes y en algunos casos controvertidas para personas extranjeras. Un buen ejemplo de esto son los Yolngu y los Walibri, dos grupos indígenas con prácticas culturales tan fascinantes como peculiares. Los Yolngu, por ejemplo, mantienen un sistema social profundamente estructurado conocido como el Moiety y los Skin Names, en el cual cada persona nace asignada a una mitad de la sociedad. Este sistema influye directamente en las relaciones amorosas y en los matrimonios, ya que, a diferencia de las sociedades occidentales, las uniones no están determinadas por normas religiosas o morales, sino por estos principios ancestrales. Para ellos, las relaciones sentimentales e íntimas, incluyendo las aventuras extraconyugales, están reguladas por reglas sociales, lo que permite una vida afectiva mucho más libre, pero a la vez ordenada según sus reglas. Para ellos, las parejas y las relaciones íntimas no nacen fruto del amor o la atracción, sino que están establecidas dentro de los límites del grupo al que pertenecen. En algunas comunidades Yolngu, las ceremonias de paso a la adultez incluían prácticas íntimas, simbólicas y ritualizadas. Durante estas iniciaciones, adolescentes de estas tribus eran guiados por ancianos y mujeres maduras, que les enseñaban sobre el placer, la fertilidad y las responsabilidades íntimas dentro de su cultura. Las mujeres mayores incluso asumen el rol de educadoras íntimas, guiando al joven en su primera experiencia de manera ritual, un acto que era más simbólico que real y que formaba parte de su desarrollo personal y espiritual dentro de la comunidad. A pesar de que este sistema pueda parecerse a una forma de amor libre, es importante subrayar que, en realidad, hay normas muy claras sobre con quién se puede casarse o mantener relaciones, lo que refleja un enfoque mucho más ordenado y organizado que lo que en muchas ocasiones se entiende como libertad total en la cultura occidental. Por otro lado, los Walibri tienen una costumbre que, para muchos, es incluso más llamativa que las prácticas de los Yolngu. Esta tribu aborigen realiza uno de los rituales más inusuales y sorprendentes del mundo, centrado en la relación entre los miembros de la tribu y sus genitales. Para los Walibri, no hay mejor manera de saludar a un amigo o mostrar aprecio que apretándose los genitales mutuamente en señal de amistad y camaradería. Aunque para los forasteros este gesto puede parecer extraño, en su cultura es considerado un ritual común, de gran significado y aceptación dentro de su comunidad. Este saludo peculiar y el enfoque en las partes íntimas reflejan las normas y creencias que los Walibri tienen sobre la conexión entre los seres humanos. De alguna manera, esta costumbre resalta cómo sus valores y costumbres se entrelazan con la naturaleza humana, de una forma completamente diferente a las normas occidentales. En este contexto, los genitales son vistos como una extensión simbólica de la relación y la confianza entre las personas. Estas costumbres, aunque inusuales para el mundo exterior, son el reflejo de una cultura profundamente arraigada en tradiciones que han perdurado a lo largo de milenios. A través de ellas, podemos aprender sobre la diversidad humana y la riqueza de las tradiciones ancestrales que siguen vivas en las tierras de Australia. Probablemente te ha cambiado la cara al pensar en este tipo de saludo, algo normal si no eres un Walibri. Pensando en las caras, es importante reconocer que en Australia estas son tan diversas como sus paisajes, ya que en cada rincón del país se pueden encontrar personas de todas las razas, etnias y religiones. Desde los descendientes de los primeros colonos europeos hasta los recién llegados de Asia y Oriente Medio, Australia es una mezcla de razas y culturas que tiene mucho que ver con su carácter acogedor. Los australianos suelen disfrutar de un estilo de vida relajado y una actitud positiva ante la vida.
irradian una energía contagiosa que hace que cualquiera se sienta bienvenido en su tierra. Mucho de esto se debe al clima soleado y al aire libre que caracteriza a Australia, siendo uno de los países con más horas de sol del planeta. Esta abundancia de luz solar fomenta un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como el deporte por excelencia en este país, el surf. Con miles de kilómetros de costa, Australia alberga numerosas playas que son verdaderos paraísos para los surfistas. Sin embargo, aunque el surf sea una pasión compartida por muchos australianos, es importante ser precavidos, ya que Australia es conocida por ser uno de los lugares con más tiburones blancos del mundo, y también el país que registra más mordeduras de estos tiburones a humanos cada año. A pesar de esta reputación, es importante comprender que los ataques de tiburones son extremadamente raros. De hecho, las estadísticas muestran que es mucho más común morir por la picadura de un mosquito que por un ataque de tiburón blanco en Australia. Según estas estadísticas, se estima que en todo el mundo mueren aproximadamente 725.000 personas al año a causa de enfermedades transmitidas por mosquitos. En comparación, el número de muertes por ataques de tiburones blancos es infinitamente menor. Según datos recopilados por la International Shark Attack File, Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, en promedio, se reportan entre 10 y 15 ataques de tiburones confirmados cada año en todo el mundo, de los cuales únicamente 1 o 2 resultan en muerte. Unos datos que pueden hacerte nadar más tranquilo en las bellas aguas australianas. A pesar de ello, las advertencias que encontrarás en las playas australianas no siempre hacen referencia a tiburones o medusas. En ocasiones, esos carteles alertan sobre un depredador aún más temible que cualquier escualo. El cocodrilo de agua salada, en Australia conocido simplemente como el cocodrilo australiano. Este gigantesco reptil no solo es el más grande de todos los cocodrilos, sino que ostenta el título de el reptil más grande del planeta. Algunos de los ejemplares más colosales jamás documentados han sido avistados precisamente en las costas y estuarios del norte de Australia, especialmente en regiones como el Territorio del Norte, Queensland y partes de Australia Occidental. Lugares como los ríos que desembocan en el mar, estuarios, pantanos y playas cercanas a manglares, son zonas donde no se recomienda, bajo ninguna circunstancia, darse un baño. El cocodrilo de agua salada no solo impresiona por su tamaño, que en casos extremos puede superar los 6 metros de longitud, sino por su capacidad de ataque. Este superdepredador es capaz de lanzarse fuera del agua a velocidades sorprendentes, atrapando a su presa en cuestión de segundos. Sus mandíbulas, verdaderos cepos vivientes, ejercen la mordida más potente que se haya registrado en el reino animal. Más de 170 kilogramos por cada centímetro cuadrado de presión. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que un solo cierre de sus fauces es suficiente para pulverizar huesos o destrozar una extremidad con facilidad aterradora. Por esta razón, las autoridades australianas recomiendan extremar precauciones no solo en mar abierto, sino también en zonas aparentemente tranquilas como ríos o lagunas cercanas a la costa. En muchas de estas áreas, las aguas turbias y la vegetación costera ofrecen a estos reptiles el escondite perfecto para emboscadas, lo que ha dado lugar a numerosos ataques a lo largo de los años. Así que si visitas el norte de Australia y ves un cartel de advertencia, piénsalo 2 veces antes de ignorarlo, porque en esas aguas el auténtico rey no es el tiburón, sino el cocodrilo de agua salada. Antes de seguir buceando por Australia y descubrir ciudades subterráneas, paisajes que parecen irreales o una zona llena de misterios e incluso de avistamientos de ovnis, nos gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te ha impresionado de este increíble país? ¿Te atreverías a dejarte saludar por los Walibri o ya has saludado alguna vez a alguien de una manera parecida? ¿Qué piensas de los rituales de paso a la edad adulta de los Yoingu? Desde Mundo Sin Censura nos encantará saber tu opinión, así que pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Sabes que hacerlo es la mejor manera que tienes para apoyar este canal y ayudarnos a seguir trabajando para traerte el mejor contenido cada semana. Así que gracias. Australia es un país repleto de paisajes tan diversos como sorprendentes. Pero si hay un lugar famoso que merece una mención especial, es la isla Fraser,
considerada una de las joyas naturales más llamativas y peculiares del país. Esta isla, que se extiende a lo largo de más de 120 kilómetros, es conocida por ser la isla de arena más grande del mundo. Para que te hagas una idea, su longitud es similar a recorrer unos 120 kilómetros, lo que equivale, por ejemplo, a la distancia que separa París de Bruselas, o a cruzar la isla de Manhattan de punta a punta más de 20 veces. Sus paisajes parecen sacados de otro planeta. Lagos de agua dulce con arenas blancas como la nieve, ríos cristalinos que fluyen entre bosques, playas infinitas y una de las poblaciones de dingos más importantes y salvajes de Australia. De hecho, en algunas zonas se la conoce como la Isla de los Dingos por la cantidad de estos animales que aún viven en libertad, algo que resulta cada vez más difícil de encontrar en el resto del país. El acceso a la isla Fraser se realiza en ferry desde la localidad de Hervey Bay, en la costa este, tras un trayecto que, desde la ciudad de Brisbane, dura unas 3 horas y media por carretera. La isla es tan extensa que recorrerla en un solo día es casi imposible, por lo que lo más recomendable es quedarse al menos 1 o 2 noches para poder explorarla con calma, dormir en alguno de sus alojamientos y disfrutar de la experiencia. Ahora bien, si hablamos de islas extraordinarias, no podemos dejar de mencionar Tasmania, la que probablemente sea la isla más extraordinaria del planeta. En Tasmania, los paisajes parecen sacados de una película, con realidades que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Debido a ello, hace un tiempo, realizamos un vídeo descubriendo Tasmania con todos sus misterios, curiosidades y maravillas, por lo que en lugar de entrar en el detalle, puedes hacerlo más tarde disfrutando de este documental. En pleno desierto australiano, como sabes, vive muy poca gente, y en parte se debe a que las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius. Allí se encuentra Coober Pedy, una ciudad única en el mundo por su forma de vida subterránea. Su historia comenzó en 1916, cuando un joven minero descubrió ópalos en la zona, atrayendo a buscadores de todo el mundo. Debido al calor extremo, los habitantes comenzaron a excavar viviendas en la roca, creando un complejo subterráneo que incluye casas, iglesias, bares y hasta un campo de golf con bolas fosforescentes para jugar de noche. Hoy en día, alrededor del 60% de la población vive bajo tierra, en viviendas conocidas como dugouts, que mantienen una temperatura constante y agradable entre 19 y 25 grados Celsius, en contraste con los extremos del desierto exterior. A unos 600 kilómetros al norte de Coober Pedy, en pleno centro de Australia, se encuentra Pine Gap, una base militar secreta que ha alimentado teorías sobre espionaje global, ovnis y experimentos ultrasecretos. Oficialmente, es una estación de rastreo de satélites, pero su ubicación remota y su alto nivel de seguridad han dado pie a especulaciones sobre su verdadero propósito. Tanta maravilla natural, misterio y leyenda tiene mucho que ver con la enormidad de Australia. Esta isla continente es tan vasta que incluso tiene un lugar denominado Unnamed Location, lugar sin nombre. Una zona en el desierto central tan aislada que nunca ha recibido un nombre formal y solo aparece en los mapas con sus coordenadas geográficas. Lugares como este son tan remotos que para llegar allí por carretera pueden pasar días sin ver otro vehículo o señal de vida humana. Pensando en el transporte, pocos saben que Australia cuenta con el tren más largo del mundo, un tren de carga que puede superar los 7 kilómetros de longitud, transportando mineral de hierro desde las minas hasta los puertos, en la región minera de Pilbara. Como has podido ver, en la vasta extensión de este continente, cada rincón y cultura revelan una nueva maravilla, una nueva curiosidad por descubrir. Desde sus orígenes hasta su transformación en una nación vibrante y multicultural, Australia ha recorrido un largo camino que la ha convertido en uno de los destinos más deseados de todo el mundo. Tal vez no sea casualidad que Australia sea uno de los primeros países en dar la bienvenida al Año Nuevo, y todo se debe a su ubicación cercana a la línea internacional de cambio de fecha. Probablemente lo has visto en televisión. Mientras en muchas partes del mundo aún es 31 de diciembre, los australianos ya están celebrando la llegada del nuevo año. Su posición en el hemisferio sur, junto a sus múltiples zonas horarias, coloca a Australia entre los primeros lugares del planeta en recibir la medianoche y con ella el inicio de un nuevo calendario.
Esta ventaja geográfica ha convertido a ciudades como Sydney en verdaderos íconos de las celebraciones de Año Nuevo. Su famoso espectáculo de fuegos artificiales, lanzados sobre la bahía y enmarcados por el emblemático puente de la bahía y la ópera, es considerado uno de los más espectaculares del mundo, atrayendo cada año a miles de visitantes que desean ser testigos de ese primer gran destello que marca el inicio de un nuevo año. Pensando en el Año Nuevo, la belleza de este lugar y el turismo, seguramente estés pensando en cómo visitar este precioso país y disfrutarlo al máximo. Es por ello que desde Mundo Sin Censura hemos investigado a fondo cómo llegar, la mejor forma de moverse y disfrutar de este mágico paraíso y cómo hacerlo de una manera económica para no dejarse muchos ahorros en el camino. Pensando en la llegada del Año Nuevo, en la belleza natural de Australia y en sus ciudades vibrantes, es probable que ya estés imaginando cómo sería viajar hasta allí y disfrutar al máximo de este mágico rincón del mundo. Por eso, en Mundo Sin Censura nos hemos adelantado y hemos investigado cómo planificar un viaje inolvidable, qué tener en cuenta antes de partir y, sobre todo, cómo hacerlo sin que tu bolsillo sufra demasiado en el intento. Viajar desde América o Europa hasta Australia significa prepararse para un trayecto largo, ya que la distancia es considerable. Los vuelos suelen durar más de 20 horas y casi siempre es necesario hacer 1 o 2 escalas para que el viaje resulte menos agotador. Dubái, Singapur o Doha suelen ser paradas frecuentes y además permiten hacer una pausa en ciudades fascinantes antes de aterrizar en tierras australianas. Una vez llegues, solo necesitarás un visado sencillo, que en la mayoría de los casos se puede tramitar por Internet, ya sea el llamado e-visitor para europeos o la autorización electrónica de viaje para viajeros de América, ambas bastante fáciles de conseguir si tu estancia es corta. Australia es conocida por su estilo de vida relajado, pero también por tener precios que muchas veces sorprenden al viajero. Si bien es cierto que no es un destino barato, con algunos trucos es posible disfrutar sin vaciar la cuenta bancaria. La diferencia de precio entre las grandes ciudades como Sydney o Melbourne y otras menos populares como Brisbane o Perth es bastante notable, tanto en alojamiento como en comida. Por ejemplo, una simple taza de café puede costarte desde unos $3 americanos en una cafetería de barrio hasta más del doble en un lugar de moda. Y lo mismo sucede con una cena o con una noche de hotel. Saber elegir bien dónde comer y dormir puede ahorrarte una buena suma. Moverse dentro del país también requiere algo de estrategia, ya que Australia es un territorio gigantesco, con más del 95% de su extensión deshabitada, como has podido ver en este viaje. Las grandes ciudades se concentran en la costa, mientras que en el interior, en el desierto del Outback, todo es árido desierto y vastas llanuras. Por ello, la mejor forma de desplazarse de una ciudad a otra suele ser en avión, especialmente si el tiempo es limitado. Para trayectos más cortos o para quienes buscan aventura, alquilar un coche es una opción ideal, aunque siempre es importante planificar las rutas y estar preparado para recorrer distancias largas sin muchos servicios en el camino. Si buscas la forma de hacer un viaje más económico, los hostales, las casas de huéspedes y sobre todo los campings son la mejor alternativa. Dormir en tiendas o en pequeñas cabañas de madera en plena naturaleza es toda una experiencia y además mucho más asequible que un hotel tradicional. Cocinar en lugar de comer siempre en restaurantes también es una buena forma de equilibrar el presupuesto, ya que los precios en supermercados son bastante más razonables. Eso sí, además de planificar bien la ruta y los gastos, siempre es fundamental tener presente las precauciones que todo viajero debe tomar en Australia, especialmente cuando se trata de su sorprendente fauna, muchas veces venenosa. Las arañas, por ejemplo, son inofensivas en su mayoría, pero algunas especies pueden esconderse dentro de zapatos o rincones oscuros, por lo que siempre se aconseja sacudir bien la ropa o revisar los zapatos antes de usarlos. En zonas de campo o rurales, es importante estar atentos a las serpientes, sobre todo al mover piedras o ramas, y en las regiones del norte, conviene informarse sobre la presencia de cocodrilos de agua salada, que pueden habitar en ríos, lagunas e incluso algunas playas. La clave para evitar sustos es seguir las indicaciones locales y respetar siempre las señales de advertencia. Con estas precauciones,
el viaje será tan seguro como inolvidable. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que hayas disfrutado descubriendo la mágica y fascinante Australia. Como has podido ver, un país de contrastes y contradicciones, donde la belleza y el peligro, la tradición y la innovación se mezclan de una manera sorprendente. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este vídeo te haya ayudado. Si es así, no dudes en dejarnos un buen like y un comentario. Es la mejor manera de ayudarnos para que sigamos trabajando cada semana por traerte contenidos tan interesantes como estos, o como este vídeo que ahora puedes ver, para descubrir otro de los lugares más misteriosos y bellos de la Tierra. Pincha en él. Lo vas a disfrutar.